árbol genealógico, que se está haciendo en algunos retiros, en algunos retiros llevados a cabo por algunos sacerdotes o algunos laicos que son del ámbito católico, porque también esto se hace en otros ámbitos que no son de la Iglesia Católica. De hecho, esto de la sanación del árbol genealógico, esto no ha nacido en la Iglesia Católica, ha nacido más en el mundo protestante, ¿no? Bueno, pues se basa en la convicción de que los pecados de los antepasados tienen un impacto en la vida de sus familiares en la actualidad, ¿no? Y esta influencia puede tener como una dimensión espiritual y corporal, expresarse, por ejemplo, en forma de alguna enfermedad, y también puede causar problemas en el campo de la psique, fracasos en el matrimonio, en la vida familiar. Es como si estuviésemos cargando el pecado heredado de los antepasados, ¿no? Según los partidarios de esta teoría. Entonces esto requiere la liberación de esa persona, para que se tiene que llevar a cabo mediante una oración, mediante una eucaristía, mediante incluso a veces exorcismos, etcétera, ¿no? Bueno, voy a decir claramente que la Iglesia Católica sobre esto ha discernido algo. Bueno, pues sí que ha habido especialmente dos declaraciones, una de la Conferencia Episcopal polaca y otra de la Conferencia Episcopal francesa, claramente las dos contrarias a este tipo de prácticas o este tipo de creencias, que, como digo, no han nacido en el contexto de la Iglesia Católica, sino que nacieron pues a principios del siglo XX pues en el mundo protestante. Pasa que poco a poco también han ido entrando en algunos retiros católicos, ¿no? Para empezar, pues lo que la reflexión de la Iglesia Católica dice es que no existen esos pecados intergeneracionales, no existen, que el único pecado que se transmite por generación es el pecado original, el único, y que el pecado es un acto libre personal en el que se transgrede la ley divina, ¿no? Entonces, leo un punto de esa declaración de la Conferencia Episcopal polaca. Dice: la reencarnación del pecado o la propagación del pecado a las generaciones sucesivas, enseñada por los seguidores de esta curación intergeneracional, no tiene justificación ni en las Escrituras, ni en la tradición, ni en la enseñanza de la Iglesia. Este tipo de ideas infundadas son muy peligrosas para la vida espiritual de los fieles y la doctrina de la Iglesia misma. O sea que, como veis, hay un pronunciamiento contundente. A ver, esto no ha tenido lugar ni en las Escrituras, ni en la tradición, ni en la enseñanza de la Iglesia. Entonces, cuando alguien de repente sale con una cosa como esta, que uno ve que no ha estado presente ni en la Sagrada Escritura, ni en la tradición, ni en los padres de la Iglesia, cuidado. O sea, porque claro, ¿cómo es posible que si una cosa como esta, que afecta completamente, ¿no?, pues a tu santidad, no estuviese presente en la revelación de Jesucristo? Pues entonces es que la revelación de Jesucristo fue incompleta, que no nos dio la plenitud de los medios para la santificación. Entonces, ya solamente por este argumento ya es motivo de rechazarlo, ¿no? Entonces, las llamadas misas o oraciones para sanar el árbol genealógico, pues tenemos sencillamente que rechazarlas, que rechazarlas. Primero, porque a nivel psicológico, esta llamada oración de sanación del árbol genealógico lleva a la persona a buscar las razones de su sufrimiento fuera de sí mismo, y se está equivocando. Cuando uno apunta algo al origen de sus problemas a un lugar equivocado, claro, se está distrayendo de encontrarlo donde verdaderamente está el problema. Entonces, eso dificulta mucho que haya un verdadero proceso de ayuda a una persona que está sufriendo, que está mal, que está con heridas, porque estás apuntando equivocadamente. Es que tuve un tatarabuelo que cometió tal pecado y eso a mí se me está heredando. Anda, por favor. Además es que, claro, uno recuerda el Evangelio de ayer, el que ayer comenzaba el capítulo 9
el capítulo 9 de San Juan, en el que se narra el episodio de la curación de ese ciego de nacimiento, comienza cuando a Jesús le dicen, ¿no? Este hombre dice, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres para que naciese ciego? Y entonces Jesús dice, ni pecó él ni pecaron sus padres. Entonces, a ver, digamos que es que nos estamos equivocando, ¿eh? Por lo tanto, las misas, las celebraciones que se celebran con esa intención sanadora del árbol genealógico, representan un peligro psicológico para los fieles, pues que se entregan a esa falsa creencia. Y en segundo lugar, a nivel teológico, estas misas, o estas oraciones, o lo que fuere, ¿no?, desvían la caridad que debíamos tener hacia los seres difuntos, porque lo que habría que hacer es rezar por las almas del purgatorio, para que el Señor purifique pues las manchas que el pecado ha podido tener en nuestros antepasados. Eso sí que teníamos que hacer, orar por el eterno descanso de nuestros antepasados, para que se complete la purificación. O sea, y en vez de centrarnos en eso, nos estamos centrando en lo que a mí me afecta del pecado que ellos hicieron. O sea, estamos desbarrando. En el fondo, aquí hay es como un desviar lo que ha sido la tradición católica de orar por los difuntos y por las almas de purgatorio, desviar eso en un plan, digamos, narcisista, en lo que me afecta a mí. Pero no es lo que te afecta a ti. Lo que hay que hacer es rezar por las almas de purgatorio que lo pueden necesitar. Pero a ti ¿qué te va a afectar lo de ellos? Tú céntrate en lo tuyo, ¿eh? Al mismo tiempo que rezas por la comunión de la misericordia, rezas por ellos, ¿no? Entonces, los fundamentos teológicos en los que se basa la práctica de estas oraciones o de estas misas de sanación del árbol genealógico son totalmente falsos, en cuanto que son invenciones recientes, que no se encuentran ni en las Sagradas Escrituras, ni en los escritos de los Santos Padres, ni en el Magisterio de la Iglesia. Eso se le ocurrió hace todavía escasas décadas a algunos autores fuera de la tradición católica. Entonces yo creo que hay que ser contundente, ¿eh? Como veis, yo creo que la respuesta que le doy a Patricia pues es fuerte, es contundente, pero es que además creo que existe una tendencia al iluminismo con la que hay que tener mucho cuidado, porque es verdad que el mayor peligro que tenemos hoy en día es el del secularismo, ¿no? Pero también existe el peligro por el lado contrario, el del iluminismo. El secularismo, en el fondo, rechaza la revelación de Dios, que Dios se haya revelado, que Dios se haya manifestado. Pero el iluminismo, por el lado contrario, le parece insuficiente la revelación de Jesucristo, que está custodiada por la Iglesia Católica, le resulta insuficiente y busca más efectos especiales, ¿sabes? Luego, ni secularización, ni secularismo, ni iluminismo, sino que nos quedamos con la revelación de la Iglesia. Y no buscamos, ¿no?, pues fenómenos extraordinarios o autoatribución de carismas, que tal persona tiene no sé qué carismas, de que lee la conciencia, el otro tiene mensajes divinos que te transmite, el otro no sé qué. A ver, por Dios, que tenemos una tendencia a esto que verdaderamente es una muestra de nuestro desnortamiento, ¿no? Y que esto puede ser pues un caldo de cultivo para personas con ciertos desequilibrios, angustiadas, ansiosas, o también puede ser un caldo de cultivo para quien es tentado de engreimiento, de presunción, de que aparece delante de los demás como que tiene una especie de atribuciones especiales. Esa persona tiene una capacidad de sanación, el otro no sé qué. La vanidad tiene una especial incidencia también, ¿no?, en este auge del iluminismo entre nosotros, ¿no? Bueno, tenemos el tiempo cumplido.